Bienvenidos una vez más, estimados participantes del curso Introducción al Análisis de Datos utilizando RStudio. Soy su docente online, el profesor Luigi Villena. Ahora ya nos encontramos en la sesión número 3 respecto a variables matriciales. Vamos a realizar la construcción de matrices utilizando diferentes comandos y funciones. Para esto, nos vamos a dirigir y trabajar en la consola de RStudio. Nos encontramos ya en la consola de RStudio y para poder crear matrices empezaremos utilizando la función din. Entonces vamos a colocar un breve comentario y vamos a decir que la función din es un vector numérico de longitud 2 que define el número de filas y columnas. ¿Ok? Vamos a hacer un breve ejemplo. Decimos crear la matriz A con elementos del 1 al 20 que contengan básicamente 5 filas y 4 columnas. ¿Ok? Listos. Comenzaremos entonces creando precisamente el vector o la variable vectorial A, que según el ejercicio es del 1 al 20. Ahí tenemos nuestra variable vectorial. Luego, esa variable vectorial vamos a utilizar la función din para poder crear ya la matriz A. Colocamos entonces la función din, colocamos A, igual, y como dice la definición, el vector din precisamente es un vector de longitud 2 porque en el primer valor del vector corresponde al número de filas y el segundo valor corresponde al número de columnas. Entonces, lo que estamos haciendo o especificando en la consola de RStudio es que del vector A queremos formar una matriz cuyo número de filas es 5 y número de columnas es 4. Presionamos Enter, volvemos a hacer mención a la matriz A y podemos darnos cuenta que ahora ya tenemos una matriz y podemos aprovechar precisamente que una matriz, como definición, es una formación bidimensional en la que cada elemento es del mismo tipo. La matriz puede contener ya sea valores numéricos, lógicos, etc. Y notamos precisamente que la función din nos permite poder crear una matriz de manera sencilla. Otro comando que podemos utilizar para poder crear matrices corresponde a la función rbin. Entonces vamos a decir lo siguiente, la función rbin, ¿no es cierto?, nos permite definir la matriz cuyas filas son los vectores x, y, z. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a definir el siguiente vector. Vamos a decir del vector del 1 al 3, del 11 al 13 y del 21 al 23, queremos formar precisamente una matriz cuyos componentes se encuentren por la función rbin, esos vectores se formen en filas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a digitar rbin y vamos a ingresar precisamente los elementos del vector definido en el ejercicio. ¿Listos? Podemos ver que el vector compuesto por
1 al 3 está precisamente ordenado en fila. Luego también el vector del 11 al 13, aquí notamos que está o corresponde a la segunda fila. El vector 21 al 23 corresponde precisamente a la tercera fila. Entonces el comando o función rbin nos permite, como definición, crear una matriz cuyos vectores, ya sea x, podemos decir que esto es x, y y z, permiten pues crear una matriz ordenándolos en filas. ¿Ok? Por otro lado, vamos a decir que la función cbin, ¿cierto?, nos permite definir la matriz, ahora decimos cuyas columnas son precisamente los vectores x, y, z. ¿Ok? Entonces vamos a decir igual que del vector mencionado en el ejercicio anterior, definamos ahora la matriz, pero usando la función cbin. ¿Listos? Entonces vamos a ingresar precisamente los elementos del vector. Presionamos Enter y ahora notamos que a diferencia de la función rbin, los vectores x, y y z se encuentran ordenados en columnas. Por ejemplo, el vector del 1 al 3, ahora con la función cbin, se ordenan en columnas. Aquí tenemos 1, 2 y 3. El vector del 11 al 13 también se ordenan en columnas. Y el vector 21 al 23, notamos que finalmente la ordenación también se hace en la columna número 3. ¿Listos? Entonces, podemos decir que precisamente esas tres comandos o funciones nos permiten también crear matrices. Ahora existe una función netamente a la creación de matrices llamada matrix. Entonces vamos a decir que la función más importante para la creación de matrices es la función matrix. ¿Ok? Entonces la función matrix nos permite precisamente crear o formar matrices, ¿no?, cuya estructura es la siguiente. ¿Listos? ¿Cuál es la estructura de la función matrix? Vamos a decir precisamente que la estructura es, comenzamos digitando matrix, vamos a ingresar el vector nrow, que corresponde al número de filas, ncol, que corresponde al número de columnas, byRow, que puede ser false o puede ser true, que corresponde básicamente a cómo deseamos ordenar los elementos de la matriz. Dignaze, que precisamente nos va a permitir agregar nombres a las filas, en este caso o también ingresar nombres precisamente a las columnas. ¿Listos? Esa sería la estructura. Por ejemplo, vamos a crear la matriz A con los elementos del 1 al 20 que contengan 5 filas y 4 columnas. ¿Ok? Entonces vamos a definir la matriz A y vamos a utilizar la función que acabamos de mencionar. Comenzamos a digitar matrix. Entonces el vector
es el primer elemento de la estructura de la función matrix. Entonces vamos a ingresar aquí, precisamente el vector del 1 al 20. Luego tenemos que definir el número de filas. Decimos nrow, el número de filas, según el ejercicio, nos están diciendo que debe contener 5 filas, coloco 5, y ncol, que nos menciona el ejercicio que debe contener 4 columnas. ¿Ok? Por otro lado, por defecto, el orden aparece, by route, aparece como false. Vamos a notar qué significa esto. ¿Listos? Entonces decimos que ahí tenemos nuestra matriz, cuyo número de filas es 5 y el número de columnas precisamente notamos que es 4. Y by route, por defecto, ya aparece desactivado, precisamente corresponde al orden en que se ingresan los elementos. Notamos que el orden del 1 al 20 se forman precisamente en columnas. También es importante mencionar entonces que si yo quiero generar la misma matriz, puedo borrar by route y también me va a permitir generar la misma matriz sin la necesidad de colocar by route, porque sin la necesidad de digitarlo, se asume que el orden de digitarlo o que figure los elementos ordenados por fila se encuentra inactivo. Si yo quiero en este caso ordenar los elementos ya no por columnas sino por filas, entonces lo que tengo que hacer es digitar en la consola y decir by route y digitamos true. ¿Ok? Precisamente digitar by route igual a true nos va a permitir ordenar ahora los elementos que estaban en columnas que se ordenen en filas. Pulsamos Enter, colocamos la matriz A y notamos precisamente que el orden que antes estaba en columnas, los elementos ahora se van a ordenar precisamente en filas. ¿Cómo? Activando precisamente el orden con el operador o elemento lógico true. En el siguiente ejercicio vamos a decir crear la matriz A, pero con elementos que solo es compuesto por el valor 2. Entonces, con solo elementos cuyo valor sea 2. Esa matriz que contenga pues 2 filas y 4 columnas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo crear una matriz que esté formado por un solo valor? Entonces vamos a decir aquí a matrix y en lo correspondiente a vector simplemente colocamos el valor. Como quiero que esté formado solamente por el valor 2, entonces simplemente digito 2. El número de filas igual a 2 y el número de columnas igual a 4. ¿Ok? Entonces notamos que precisamente ahora nuestra matriz A es una matriz conformado por 2 filas, 4 columnas, pero cuyos elementos solamente es el valor 2. Sigamos otro ejemplo, vamos a decir crear la matriz A y utiliza precisamente los comandos para obtener el número de filas, el número de columnas y las dimensiones, ¿no?, que presenta la matriz. Ok, entonces vamos a crear la matriz la matriz A, que tengan precisamente elementos del 1 al 6, el número de columnas sean 3, ok, vamos a decir también que el número de filas sea igual a 2, ¿listos? Entonces ahí tenemos la matriz correspondiente a 2 filas y 3 columnas. Si yo quiero saber
¿no? El número de filas que contiene la matriz. Entonces vamos a colocar aquí número de filas de la matriz A. Vamos a digitar nrow y coloco A. Ahí tenemos. Si yo quiero saber ahora, por ejemplo, el número de columnas de la matriz A, voy a colocar ncol y coloco de la matriz A, me muestra que precisamente tiene 3 columnas. Y la dimensión, decimos aquí que la dimensión de la matriz A, voy a utilizar este comando que ya lo hemos estado viendo. Y precisamente me dice pues que esa matriz está compuesta por 2 filas y 3 columnas. Vamos a desarrollar otro ejercicio y vamos a decir crear la matriz A, ¿no? Con elementos del 1 al 6 que contengan pues 2 filas y 3 columnas ordenados por filas, y además vamos a añadirle nombres a las columnas. ¿Ok? Vamos a añadirle nombres a las columnas. Estos nombres, ¿cómo se van a llamar? Vamos a colocar nombres de frutas. ¿Ok? Entonces los nombres de las columnas van a ser naranja, va a ser el plátano y precisamente el melón. ¿Listos? Ahí tenemos. Entonces vamos a crear primeramente la matriz, que según el ejercicio es una matriz del 1 al 6, que tenga 2 filas, que contenga 3 columnas, que esté ordenado por fila, ok, y lo que vamos a hacer es colocarle nombre primeramente a las columnas. Para esto vamos a digitar call names, mencionamos la matriz y vamos a ingresar el vector de los nombres que contendrán las columnas. Ok, naranjas, plátanos y ¿qué más? Melones, ¿no? Listos. Vuelvo a mostrar la matriz A y ahora notamos que las columnas ya contienen los nombres respectivos. ¿Listos? Ahora vamos a hacer mención de colocar precisamente nombres ahora a las filas. Nombres a las filas. Esas filas precisamente van a tener los nombres de supermercado y el nombre de tienda. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar la función row names, ¿listos? De A, cuyo vector de nombres será supermercado y precisamente el nombre de tienda. Ok, volvemos a mostrar la matriz A y ahora notamos que contiene los nombres tanto de filas como de columnas. Hay una manera directa de poder ingresar los nombres a las columnas y a las filas, utilizando precisamente la estructura de la función matrix de manera completa. Vamos a decir entonces matrix del 1 al 6 en el row. Decimos precisamente que son 2 filas. Ncol contiene 3 columnas.
Recordemos que esté ordenado por fila y agregamos din names igual list y vamos a decir aquí supermercado, ok, porque la primera parte corresponde a las filas, que el ejercicio nos menciona pues que precisamente ese nombre corresponde a supermercado y tienda. Y el otro vector correspondiente a las frutas y melones, ¿ok? Si nosotros queremos mostrar quizás la diferencia con respecto al ejercicio anterior, vamos a cambiar aquí y vamos a ingresar manzanas. ¿Listos? Muy bien. Y aquí vamos a ponerle piñas. Muy bien. Ok, pulsamos Enter y ahora nuestra nueva matriz precisamente contiene las columnas con nombres manzanas, plátanos y piñas. Y por otro lado, las filas contienen los nombres de supermercado y tienda. ¿Listos? Vamos a hacer el siguiente ejercicio el ejercicio que se está tomando como referencia el anterior. Vamos a agregar, vamos a decir que agregar, ¿no? A la matriz A, coma, agregar la columna cuyo nombre tendrá ahora fresas, la columna fresas y el vector es 2, 4. Ok, entonces, ¿cómo vamos a agregar a la matriz A ahora el nombre de fresas? Entonces, primero lo que vamos a hacer es definir precisamente esa variable vectorial compuesta por los elementos 2 y 4 y muy bien, vamos a utilizar precisamente la función cbin para agregar una columna más correspondiente al nombre de fresas. ¿Listos? Ok, ahí notamos que fresas se ha agregado en la última columna. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar una fila denominada bodega. ¿Listos? Entonces vamos a definir también, al igual que en fresas, vamos a definir la variable vectorial bodega, que está compuesta por 4 elementos, porque si notamos en la matriz ahora A, la fila está compuesta por 4 elementos. ¿Ok? 7, 8, 12 y 5. Muy bien. Ahora vamos a utilizar precisamente el comando que habíamos utilizado al inicio del video. Y ingresamos el nombre de bodega, ¿verdad? Ok. Y ahí tenemos la matriz con tanto la fila y columna que acabamos de agregar. Muy bien, estimados participantes. En esta sesión vimos lo correspondiente a variables matriciales que corresponde a la sesión 3 del curso de Introducción al Análisis de Datos utilizando RStudio. Muchas gracias.